bienvenidos a una clase más de español, lengua materna, y el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de algunas actividades y temas que ya vimos. Vamos a estar haciendo repasos todas estas 2 semanitas para que ustedes puedan ser evaluados más adelante y ustedes sepan qué es lo que ya vimos durante todo el trimestre, ¿ok? Y bueno, como sabemos es repaso, pero vamos a iniciar con un tema que vimos al inicio de nuestro trimestre que se llaman textos narrativos. Recordemos que durante nuestro inicio de trimestre vimos el texto narrativo, pero vimos también la historia personal, ¿verdad? El tema fue nuestra historia personal, porque nosotros debemos de narrar cómo es nuestra historia en la que vivimos, ¿verdad? Toda nuestra vida nosotros la narramos y la escribimos en nuestro cuadernito. De esta forma nos estamos dando cuenta que es un texto narrativo. Como su nombre lo indica, un texto narrativo es aquel que está narrando o está contando algún acontecimiento o algún hecho que haya ocurrido, ¿ok? Por ejemplo, cuando nos dicen o cuando nos pregunten qué es un texto narrativo, bueno, son aquellos que nos van a narrar una historia o algo que sucedió. Y para esto yo aquí tengo algunos ejemplos de textos narrativos y tenemos que la noticia es un texto narrativo. También ya vimos la noticia y también vamos a estar haciendo un repasito más adelante de lo que es la noticia. La bibliografía también es un texto narrativo y esto es algo parecido a nuestra historia personal, ¿verdad? Más adelante realizamos una bibliografía en donde nosotros checamos muy bien y escribimos las partes o todo lo que nosotros vivimos en un cierto tiempo, ¿verdad? Y también el cuento es un texto narrativo. Recordemos que aquí en un cuento nos están contando una historia y nos están narrando todo lo que sucedió también, ¿verdad? O está sucediendo. Y bueno, también recuerden que cuando nosotros escribimos nuestra bibliografía, nosotros estudiamos la bibliografía, pero la escribimos en tiempos, ¿verdad? No podemos iniciar una bibliografía hablando de nosotros en la actualidad y al último contando cuando nacimos. ¿Por qué? Porque todo lleva un tiempo. Entonces, al momento de que nosotros estamos narrando y escribiendo nuestra historia, debemos de empezar pues por el inicio, ¿verdad? Cuando nacimos, si tuvieron algún hecho importante como cuando entramos al preescolar o cuando entramos a la primaria, si fueron parte de la escolta, algo que a ustedes les haya causado pues mucha emoción, a lo mejor alguna tristeza también se puede escribir, pero son en tiempos, ¿ok? Ahora sí, lo importante del tema de los textos narrativos es que ustedes sepan que se escriben con tiempos verbales. Un texto narrativo se va a escribir y va a tener verbos que están escritos en tiempos verbales distintos. Por ejemplo, el pretérito, el copretérito y el presente. Cuando nosotros leamos un texto narrativo, nosotros nos vamos a encontrar con verbos que están escritos en pasado, pero también verbos que están escritos en presente. Y bueno, aquí yo les puse que algunos de los tiempos verbales, que es pretérito y copretérito, estos dos nos mencionan los sucesos que ya ocurrieron, que están escritos en pasado, ¿sale? Ahora, estos dos son verbos que ya pasaron, que están escritos en pasado. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar entre pretérito y copretérito? Muy fácil. El tiempo verbal pretérito es aquel en el que el verbo se escribe en una acción que ya terminó. Por ejemplo, la palabra nací, cuando yo digo yo nací, en Iguala, yo estoy hablando de un verbo y es el verbo nacer, ¿verdad? Entonces escribo nací, está en tiempo pasado, pero es una acción que ya terminó, o sea, dejé de nacer, no nazco muchas veces, ¿verdad? Entonces es nací y solamente esa acción termina. Entonces, de manera contraria, el copretérito nos menciona que también es un verbo en pasado, pero este verbo tiene una acción continua. Por ejemplo, la palabra estaba escribiendo
yo estaba escribiendo está en pasado, pero es una acción que en ese momento aún no terminaba, ¿verdad? Esa acción yo la seguía realizando, ¿sale? Entonces vamos a ver unos ejemplos. En nuestra pantalla yo les voy a leer un texto narrativo y vamos a observar ciertas cosas, ¿sale? Ahorita yo les voy a decir qué cosas vamos a observar. Y el texto inicia así. Dice, el día que yo nací. Yo nací el 16 de septiembre de 1982 en la ciudad de Toluca. En esta ocasión, mi familia celebra el Día de la Independencia, como todos los años. Por eso, mi mamá preparó pozole y mis tías picaron lechuga, cebolla, rábanos y chiles para acompañarlo. Sin embargo, este no fue un día común en la vida de mi familia. En cuanto probó el pozole, mi mamá comenzó a sentir dolores en el vientre y supo que yo ya quería nacer. Luego de respirar con profundidad, mi mamá se tranquilizó, se levantó de la mesa y comenzó a buscar una maleta. Mi padre le preguntó por qué no terminaba de cenar y mi mamá no tuvo que decir nada. Solo lo miró de una manera especial y él se apresuró a ayudarla con la maleta y los documentos. Salieron deprisa y toda la parentela los alcanzó en el hospital. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en este texto narrativo, obviamente, como su nombre lo dice, nos está narrando la historia de una persona, ¿verdad? Y bueno, como tema dice el día que yo nací. En este texto narrativo nosotros vimos algunos verbos que están escritos en pasado y nosotros vamos a checar qué verbos están escritos en pretérito, copretérito y en presente, ¿ok? Ahora, también quiero que ustedes recuerden muy bien que hemos estado viendo los signos de puntuación, como son el punto y coma y la coma. Estos nos van a ayudar también al momento de leer nosotros podamos tener una pausa. Por ejemplo, el punto final es cuando termina totalmente de nuestra lectura. Ya no vamos a leer porque es punto final, como lo menciona, ¿verdad? Se termina la lectura. El punto y aparte es aquel punto que se coloca para separar una historia de otra o un texto de otro para que nosotros identifiquemos que a lo mejor no va a tratar de la misma cosa, ¿verdad? La coma nos está haciendo un espacio para que al momento de leerlo nosotros podamos leer, pero entendamos y no leamos de corrido. Por ejemplo, si yo hubiera leído la palabra mis tías picaron lechuga, cebolla, rábano, chiles y para prepararlos, yo lo hubiera leído rápido y todo de corrido si no tuviera coma, pero ahí tiene varias comas y me menciona que tengo que hacer una pequeña pausa para que ustedes entiendan al momento de leer, ¿verdad? Mis tías picaron lechuga, cebolla, rábanos y chiles para acompañarlos. Yo estoy haciendo una pausa, ¿verdad? Porque la coma nos muestra como si nosotros estuviéramos enumerando la lectura, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros estamos utilizando los signos de puntuación. Tema que también ya hemos visto y ustedes ya deben de saber cómo utilizarlos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? En nuestra lectura que acabamos de hacer, vienen algunos verbos y nosotros vamos a buscar, yo les voy a poner solamente 2 ejemplos de los verbos que están en pretérito, de los verbos que están en copretérito y los verbos que están en presentes, para que ustedes posteriormente hagan los demás verbos que hacen falta, los ponemos aquí y los vamos a colocar en los 3 tiempos, ¿ok? Así que ahorita yo les voy a colocar el ejemplo. Muy bien, este ejercicio que voy a poner como ejemplo, ustedes lo deben de tener en su cuadernito, van a escribir una tablita, van a dibujar una tablita y en el primer renglón van a tener que poner pretérito, después copretérito y el tiempo verbal presente, ¿ok? Y después de ahí van a elegir todos los verbos que se encuentran en nuestro texto narrativo que leímos
Y en este caso yo les voy a poner estos ejemplos de cómo lo van a realizar ustedes. Tenemos el primer verbo que está escrito en pretérito y es nací. Este verbo lo vamos a pasar también a copretérito. ¿Y cómo se va a escribir ese verbo en copretérito? Vamos a buscar cómo se escribe. Nacía, ¿verdad? ¿Por qué nacía? Recuerden muy bien que en el verbo de copretérito, en el tiempo verbal copretérito, el verbo siempre va a terminar en ia o en aba, ¿ok? Y es una acción, es un verbo que aún en acción no termina, ¿sale? En contrario del pretérito, ya terminó esta acción, ya terminó. Ahora vamos a pasarla a presente. ¿Cómo va a ser a presente? Nace, ¿verdad? Vamos a escribir nace. Muy bien. Ahora sí, tenemos otro verbo que se encuentra en nuestro texto narrativo y es terminaba. Este verbo de terminaba lo vamos a pasar a pretérito y también a presente, ¿ok? Terminaba, ¿cómo sería aquí? Terminé, ¿verdad? Terminé. Terminé, ¿ok? Y en verbo presente, ¿cómo va a ser en presente? Termino, ¿verdad? Vamos a ver. Termino, muy bien. Y tengo otro que es celebra. Ahí el verbo celebra está en presente. Nosotros vamos a ubicar los verbos en estos tiempos verbales, ¿ok? Celebra, ¿cómo vamos a pasarlo a el tiempo verbal pretérito? ¿Cómo va a ser aquí? Recuerden muy bien que aquí termina en ia y aba. Aquí es un verbo que todavía, que ya terminó, ¿ok? Celebré. En pretérito es celebré. Ahora vamos a ponerlo en el tiempo verbal copretérito, que aquí termina en aba, ¿verdad? O en i, entonces se celebraba. Vamos a colocarlo acá abajo. Celebraba. ¿Ok? De esta forma aquí tenemos varios verbos y estos verbos los estamos acomodando en varios tiempos verbales, que es pretérito, copretérito y presente. Ustedes ya deben de ubicar que este tiempo verbal se tiene que colocar los verbos, ¿ok? Esto sería todo por la clase de hoy, chicos. Yo les voy a estar enviando nuestro texto narrativo y lo van a leer en casa, van a hacer esta tareita para que ustedes ya tengan su repaso en su cuaderno. Nos vemos en la próxima clase.